con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor. En el abismo del dolor, o donde intenso brilla el sol, en dulce paso en lucha cruel, con cuánto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce mi buen pastor. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Es un placer para mí compartir con ustedes el día de hoy. Quiero aprovechar para recordarles, hermanos, que tenemos nuestros grupos de empatía entre semana, de varones, de mujeres, de jóvenes y nuevos creyentes. Le invito a que no deje de asistir a sus grupos de empatía. Súbase siempre al Zoom y de verdad que han sido tiempos bien padres y de mucha bendición, hermanos, donde hemos podido compartir experiencias personales, donde hemos podido conocer más a nuestro Señor y donde hemos podido fortalecernos en comunión como una iglesia, como una familia, ¿verdad? Y bueno, también, hermanos, recordarles a nuestros hermanos de Chimalhuacán y de Chicoloapan que no dejen de asistir al culto de oración los días sábados. Hemos visto la bendición de Dios y la respuesta de su buena voluntad y las obras que Él hace en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Es un tiempo en donde podemos compartir nuestras peticiones de manera personal y en un grupo poder orar juntos con otros hermanos. Entonces les invito a que no dejen de asistir, hermanos, que son actividades de mucha bendición. Y bueno, continuando con el estudio del día de hoy, corresponde comenzar con el capítulo 3 de esta primera carta del apóstol Juan. Les invito a que entonces busquen en sus Biblias, capítulo 3, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 10. No sin antes comenzar con una oración. Les invito a inclinar sus rostros y a que oremos. Dios, gracias te damos por este tiempo que tú nos das. Gracias por esta clase. Gracias por tu palabra y porque podemos estudiarla, Señor, sin ningún problema. Y además podemos compartirla a través de estos medios digitales. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta clase tu Espíritu nos guíe a comprender tu palabra, Señor, y que además podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor, para que sea de provecho a cada uno de nosotros. Gracias te damos por esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a darle lectura a este pasaje. Lo titula en Reina de Valera, Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como el justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es un pasaje bastante fuerte, hermano, con algunas descripciones bastante complejas de quiénes son los hijos de Dios y de también quiénes le pertenecen al diablo. Bueno, y quisiera explicar brevemente la situación que pasaba con las iglesias a las que escribe Juan. Recordemos que Juan estaba en Éfeso cuando escribe esta carta. Y bueno, en ese tiempo lo que permeaba la cultura era el helenismo o el pensamiento griego, ¿verdad? Estas filosofías que estaban surgiendo, entre ellas una muy peligrosa que tiene sus comienzos, sus orígenes mucho tiempo antes, pero que creo que hasta el día de hoy podemos incluso decir que todavía permea nuestras iglesias. Y estoy hablando del gnosticismo. Esta era una filosofía de la época que decía lo siguiente: la salvación solo es espiritual. En esta enseñanza, el cuerpo y la moral no tienen valor, porque solamente es a través del conocimiento que solo pueden tener algunas personas que se puede llegar a la salvación, sin importar la fe o las obras. Es decir, que lo que hace salvo a las personas es el conocimiento, pero que a la vez este conocimiento solo lo pueden tener algunos. Y esta era la ideología que permeaba las iglesias de la época, y por consiguiente el cuerpo para ellos no entraba dentro de la salvación. Es decir, el cuerpo y la moral no tienen valor porque ellos podían hacer lo que quisieran con su cuerpo sin afectar el espíritu o el conocimiento que pudieran obtener para ser salvos. Entonces, lo que va a hacer, hermanos, en estas cartas, Juan, y sobre todo, muy específicamente en este capítulo, va a ser mostrar entonces a Dios y la voluntad de Dios, que Él sí requiere de fe, que permanece en Él, y que además la obediencia es muy importante y es clave, fundamental para la vida del creyente, para aquellos que dicen ser hijos de Dios. Entonces, hermano, esto también aplica para nosotros como iglesia del presente. El conocer a Dios por un mero conocimiento no le hace salvo ni a usted ni a mí. El hecho de conocer demasiada Biblia y conocer desde el Génesis al Apocalipsis no le hace salvo a usted y a mí. Tampoco las obras hacen salvos, pero sí son un reflejo de nuestra salvación. Lo único que entonces debemos de siempre comprender, hermanos, es que lo único que nos hace salvos es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que va a explicar el apóstol Juan. Vamos a leer de nuevo los versículos 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Entonces el día de hoy vamos a ver dos características que definen o que van a definir a un hijo de Dios. Y la primera de ellas, hermanos, es que un hijo de Dios mantiene su esperanza puesta en el reino de Dios. Un hijo de Dios mantiene su esperanza puesta en el reino de Dios. Dice el versículo 1 que el mundo no reconoce a los creyentes por lo que son. ¿Y saben por qué? Porque no han conocido a Jesús por lo que Él es. Solamente podemos identificarnos y mantener una identidad cuando sabemos quién es Jesús. Entonces sabremos quiénes somos nosotros. Por eso el mundo no nos conoce. No entiende nuestra forma de vivir, no entiende por qué nos esforzamos. Es más, hermanos, no entienden por qué el domingo nos tenemos que levantar bien temprano, arreglarnos para ir a la iglesia, en lugar perder, para ellos, perder tantas horas de nuestra vida y luego regresar y seguir cantando y seguir adorando a Dios. No entienden eso. ¿Por qué? Porque para ellos esto es locura, ¿no? Ellos no entienden nuestra forma de vivir. Bueno, ¿tú por qué no tomas? ¿Tú por qué no haces esto? ¿Tú por qué no haces aquello? ¿Por qué eres tan cuadrado? Bueno, hermanos, a veces sí nos hemos encerrado en muchas cosas del religiosismo que vivimos, pero de las cosas básicas que debemos de vivir, de las cosas de nuestro comportamiento que refleja al Señor, hermanos, la mayoría de las personas de este mundo se asombran, incluso les llega a molestar, pero es por esta razón, porque no han conocido al Señor Jesús. Y es por eso que no nos conocen y no entienden la forma en que nos comportamos, ¿no? Y si usted, hermano, antes de avanzar, si usted es bienvenido por el mundo y usted hace las cosas del mundo y es agradable a todo lo que el mundo hace, a lo mejor valdría la pena reflexionar en si nuestro caminar cristiano está yendo por el mejor camino o deberíamos de ajustar nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y si estamos siendo obedientes a Dios. Pero bueno, seguimos adelante. La evidencia que nosotros como creyentes tenemos de que Dios está en nosotros, de que hemos sido redimidos para su gloria, es en la práctica de la justicia. Ahora somos hijos de Dios. Fíjese, ¿qué dice el versículo 2? Ahora somos hijos de Dios. Y viene un tema bien importante aquí, hermanos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto nos lleva a pensar en algo que es maravilloso, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta de esta manera, en que somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que seremos. Como cristianos vivimos en una tensión entre nuestra vida presente y nuestra vida futura. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en el sí, pero todavía no. Es una tensión, ¿verdad? Sí, pero todavía no. Sí que, bueno, sí ya somos hijos de Dios, sí Dios nos ha perdonado, sí Dios nos ha redimido, pero todavía no. ¿Por qué? Porque aún vivimos en este plano terrenal, donde aún sufrimos, donde aún pecamos, donde aún tenemos 1001 problemas. Pero cuando Él venga en gloria, hermanos, todo esto se acabará. Puede leer usted en su casa Apocalipsis 21, capítulo 21, y se da cuenta de la nueva Jerusalén que es prometida para los hijos de Dios. Entonces, hermanos, vivimos en esta tensión constante en nuestras vidas, sí, pero todavía no. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo 4:17, Mateo 4:17, ¿qué nos dice? Muy bien, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya ha venido con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros oímos y obedecemos la predicación de nuestro Señor Jesús, venimos a ser parte de su reino, venimos a ser parte de su familia, somos los hijos de Dios, ¿no? Pero aún en este reino, hermanos, padecemos sufrimientos. Por ejemplo, las iglesias de aquella época padecían de persecución, padecían de calumnia, padecían incluso, por ejemplo, la iglesia de Esmirna era bien complicado ser cristiano ahí, hermanos, porque era una iglesia súper perseguida y súper calumniada, no solamente por los romanos, sino por los líderes judíos de la época, que los acusaban injustamente de haber cometido cosas
que no habían hecho para que fueran quemados en la hoguera. Entonces, bueno, había una complicación, aunque ya son parte de este reino, aún seguían sufriendo cosas. Y así hoy nosotros también, hermanos, aún sufrimos, aún hay hermanos que son perseguidos en otras partes del mundo, en Chiapas, por ejemplo, también muchos cristianos han dado sus vidas por profesar esa fe. Aún tenemos que luchar con los valores de este mundo, pero hermanos, aún dentro de todo esto, nosotros vivimos en el reino de nuestro Señor, vivimos en la esperanza, porque sabemos, usted y yo sabemos que cuando Él venga por segunda vez, será un día de gozo, de alegría, de esperanza, porque una vez que Él venga, una vez que Él venga por nosotros, hermano, no nos separaremos jamás de Él. No habrá pecado que nos separe de Él. No habrá cosa mala que nos aparte de Él. No habrá sufrimiento que nos aparte de Él. Estaremos con Él para siempre. Y eso es increíble, hermano. Entonces, por eso es el sí, pero todavía no. Por ejemplo, Efesios dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El pasaje que leí es Efesios 2, 19 y 20. Entonces ya somos parte de esta familia. Mateo 7, 21, por ejemplo, también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si usted quiere leer de una manera breve o más clara y como un ejemplo más claro esta idea del sí, pero todavía no, puede leer en su casa Lucas 19, versículos 11 al 27. Lucas 19, versículos 11 al 27, bien, es una parábola que ejemplifica muy bien el reino de los cielos. Bueno, seguimos. Mateo 24, 14 dice, por ejemplo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Algunos hermanos incluso han tomado este versículo para decir que hasta que no se le predique a la última persona en la tierra, el Señor Jesús no va a venir. Bueno, hermanos, esto no es del todo cierto. El Señor es claro en que no sabemos ni el día ni la hora, porque tampoco depende de lo que nosotros hagamos para que el Señor Jesús venga por segunda vez. Pero sí, lo que sí dice este versículo es que este evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo para todas las naciones. Entonces, el reino ya está aquí, hermano, pero tiene que seguir siendo predicado y tenemos que seguir esperándolo en nuestra vida. Hermano, el reino es la sustancia de la esperanza que nos sostiene a nosotros. En esta vida presente, en donde aún hay mil y un cosas malas, de pruebas y sufrimientos, esta esperanza es la única que nos prepara para la vida venidera. El reino de Dios existe porque nuestro Rey vive. Jesús vive, hermanos, y reinará para siempre. Y reinará para siempre. Hermanos, qué gran esperanza tenemos delante de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios existe porque nuestro Rey vive y reinará para siempre. Muy bien. Entonces, primer característica para un hijo de Dios es que tiene su esperanza puesta en el reino de Dios. Una segunda característica, hermanos, es que vive en obediencia. Como resultado de esta esperanza, entonces, hermanos, viene nuestra respuesta a Dios. Y esta respuesta se traduce en obediencia plena a nuestro Señor. Dice los versículos que acabamos de leer, que en nuestro Señor no hay pecado. Y dice además que el que permanece en Cristo no practica habitualmente el pecado. Renunciar al pecado entonces es prueba de la unión espiritual que hay entre el Rey y sus herederos, es decir, entre Dios y sus hijos, ¿verdad? Pero por otro lado sí dice que el que habitualmente practica el pecado es el diablo. El diablo peca desde el principio y sus seguidores también pecan. Debemos entonces centrar nuestra atención en la idea de que Cristo vino para destruir la obra del diablo. Las obras de Satanás pueden presentarse a nosotros, hermanos, coherentes, consistentes, hermosas incluso, ¿no? Porque no nos hagamos, hermanos. ¿Quién de nosotros pecamos cuando vemos algo feo?
¿no? Ay, no, eso no nos gusta. Nuestro pecado se va a presentar con algo que nos guste, que nos llame la atención, que nos dé tentación, por eso es una tentación. Y las ideas de Satanás se presentan así, parecen consistentes, coherentes. Bueno, ¿qué puede pasar si lo hago? Sin medir las consecuencias, ¿no? Bueno, la obra de la cual nos habla Juan aquí es, hermanos, el Señor vino para destruir esto. Entonces el Señor va a arrojar luz a estas ideas que nos va a presentar Satanás. La luz del Señor nos va a indicar el camino correcto, hermanos. Y esta palabra que aparece aquí en el versículo, bueno, vamos a leer del 8 en adelante. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta palabra, deshacer, hermanos, significa romper por completo sin opción a ser reparado. Romper por completo sin opción a ser reparado. Es decir, que una vez que el Señor Jesús nos muestra con su luz lo que es incorrecto delante de Él, no hay forma de que Satanás vuelva a meternos esa idea, porque Él ya la ha destruido. En el Señor Jesús no hay oscuridad. Jesús evidencia la mentira de Satanás y la destruye sin opción a ser reparado. Por eso, hermanos, es que usted y yo tenemos que estar bien conscientes de todo lo que hacemos y de siempre estar atentos a saber si esa es una verdad de nuestro Señor Jesucristo o es una mentira del diablo. Hay cosas que son más que evidentes, ¿verdad? Lo que está mal y no hay de otra. Pero seamos cuidadosos con aquellas cosas que parecen ser buenas, pero que delante de los ojos de Dios no lo son. Lo que sí, hermanos, es que ningún creyente terminará con el pecado, ¿verdad? Ninguno de nosotros aún puede dejar de pecar. Por eso, sí, pero todavía no. Ninguno de nosotros puede dejar de pecar. Las influencias del enemigo están presentes, las tentaciones están presentes. Pero vean qué dice el versículo 9, ya para ir finalizando. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. La esencia del Señor Jesús está en nosotros mismos. Y eso, hermanos, es lo que nos ayudará a salir victoriosos de la tentación, a no pecar, a vencer al pecado. Y aun cuando pequemos, hermanos, tenemos abogado, ya usted lo recuerda. Y Él perdonará nuestros pecados. La presencia de Dios no es ocasional, es permanente en nuestras vidas. Y por último, hermanos, el versículo 10, Juan destaca el hecho de que cualquier persona que no practica la justicia, destaca el hecho de que cualquier persona que no practica la justicia no es entonces un hijo de Dios, porque la justicia es el fruto del nuevo nacimiento. ¿Sí? Y bueno, también por último menciona, y que no ama a su hermano, no es de Dios. La próxima semana, hermano, no se la pierda porque vamos a hablar acerca de esto, acerca del amor a nuestros hermanos y de cómo esto también es una evidencia de ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, caminemos en esto, caminemos siendo hijos de Dios y comportémonos como tal, como herederos del reino. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en unas semanas y espero compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Que el Señor le bendiga. Nadie es